Yo os voy a hablar un poco no solo sobre... Cierro, ¿no? No solo sobre la genética y las pruebas de provocación, sino un poco sobre todas estas pruebas que hemos estado oyendo a lo largo de la mañana y que pueden ser de gran utilidad para el diagnóstico. Voy a empezar, sí, con las pruebas genéticas. Realmente, cuando hablamos de las pruebas genéticas para el diagnóstico, nos estamos refiriendo a la genética HLDQ, ¿no? La genética, dentro de la genética de susceptibilidad a la enfermedad celíaca, estos dos genes son los que constituyen el factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedad celíaca. ¿Por qué es importante la genética? Porque siempre hablamos de que es un factor necesario, pero no suficiente para el desarrollo. Pues porque estos dos genes son los responsables de la formación de estos receptores, que se llaman receptores HLA-DQ, y son receptores que están presentes en las células presentadoras de antígeno. En concreto, el gen HLA-DQA1 es el responsable de la formación de la cadena alfa de este receptor y el gen DQB1 es el receptor de la cadena beta. Estos receptores en los pacientes celíacos son capaces de reconocer péptidos desamidados de gliadina, es decir, aquellos péptidos que ya están modificados por la enzima transglutaminasa tipo 2, y de esta forma lo pueden unir y lo van a presentar al linfocito CCD4. De esta forma lo puede reconocer y va a desencadenar la respuesta inmunológica característica de la enfermedad. Por tanto, por eso es un factor necesario, porque es necesaria esta primera presentación para que se pueda desencadenar la respuesta CD4 y de esta forma la enfermedad. Pero cuando hablamos de que es necesario pero no suficiente, es porque, como nos ha comentado hoy el doctor Montoro, realmente el gluten es necesario para el desencadenamiento de la enfermedad, pero hay otros factores que van a producirlo. Y además, que cuando hablamos de genética, el HLA representa esta estrella roja que aquí veo, pero como veis hay muchos más factores de susceptibilidad que causan riesgo a la enfermedad celíaca. Y nosotros solo estamos teniendo en cuenta uno para el diagnóstico. Vamos a ver ahora cuáles son estos factores de riesgo genético, cuáles son estos alelos que permiten la formación de receptores que van a permitir unir péptidos derivados de gluten y desencadenar la respuesta. El más conocido es el HLA-DQ2.5. Se puede formar, o sea, lo pueden presentar individuos que tienen cualquiera de estas dos combinaciones genéticas. Por un lado, tenemos el de la izquierda, que es el haplotipo de Q2.5, que presentan los dos alelos de riesgo provenientes de un progenitor, pero también tenemos la situación de la derecha, que se considera una herencia en trans, y es que cada alelo de riesgo es heredado por un progenitor. Realmente, aunque parece que son alelos diferentes, el receptor que forman la zona que tienen de unión a los péptidos es la misma y, por tanto, el riesgo a desencadenar la enfermedad es lo mismo con cualquiera de estas dos combinaciones. El receptor que se forma es un receptor de Q2.5 y, por tanto, tienen alto riesgo. Normalmente, está presente en aproximadamente el 90% de las poblaciones europeas. Normalmente se habla de que la gran mayoría de los pacientes que no tienen el DQ2.5 lo que tienen es el DQ8. El DQ8 siempre se hereda de un único progenitor y lo heredamos cuando tenemos esa combinación alélica. La realidad es que existe más genética que el DQ2.5 y el DQ8, y es que existen pacientes que tienen solo este alelo de riesgo, el alelo de QB102, que normalmente está presente en el haplotipo de Q2.2. En España, en niños aproximadamente la frecuencia del DQ8 y el DQ2.2 es parecida, con lo cual es un factor de riesgo que tenemos que tener muy presente. Pero además existe esta otra posibilidad, la posibilidad de que la única genética de riesgo sea el alelo DQA105. Realmente la frecuencia de este alelo es muy baja dentro de los celíacos. Realmente no podemos hablar de riesgo si somos estrictos porque la frecuencia de este alelo no es mayor dentro del colectivo celíaco que dentro de la población general, pero cuando nosotros miramos todo el colectivo celíaco sí que hay pacientes que el único factor de riesgo HLA conocido es este alelo, el HLA de QA105. Con lo cual, cuando tenemos una sospecha muy fuerte de enfermedad celíaca y esta genética está presente, no se puede descartar la enfermedad. Ya dicho esto, pues ¿para qué es necesaria la genética? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues como ya se ha repetido muchas veces esta mañana, realmente la genética no es una prueba que se puede utilizar confirmatoria de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 pacientes de la población general, aproximadamente el 30-40% de los mismos tienen estas variantes de riesgo. Pero nosotros sabemos que solo uno de ellos es celíaco. Con lo cual, cuando sabemos cuál es qué pacientes tienen esta genética de riesgo, no vamos a poder decir que tengan la enfermedad. Lo que sí que podemos decir es que aquellos que no la tienen no van a tener la enfermedad. Y ese es el verdadero valor
de la genética en el diagnóstico, excluir la enfermedad celíaca, es decir, el elevado valor predictivo negativo, que como ya se ha dicho, cuando tenemos en cuenta todas las variantes genéticas que he comentado, podemos hablar de un valor próximo al 100%. Sí que me gustaría destacar que este valor tan elevado sabemos que existen poblaciones de ascendencia europea. Ello no quiere decir que en las otras poblaciones no sea así, lo que quiere decir es que no está suficientemente estudiado. Los números de pacientes estudiados son bajos y pueden existir, pues a lo mejor algunos otros factores de riesgo que aparezcan a proporción muy baja, pero que no sabemos si podrían llegar a ser también compatibles con el desarrollo de la enfermedad celíaca. También hay otro aspecto que me gustaría destacar y es que la genética también se utiliza mucho para el diagnóstico en familiares y grupos de riesgo, pero cuando nosotros estamos hablando de familiares ya no estamos en el 1%, ya estamos a lo mejor en el 10%. Y en este caso la genética ya no es solo el 30-40%, sino que es aproximadamente a lo mejor el 70%. Y en muchos casos se comete el error de cuando se están mirando familiares apoyarse más en el estudio genético, que tiene alta probabilidad de ser celíaco porque tiene la genética compatible. Pero aquí, más que nunca, tenemos que fijarnos en que solo sirve para excluir la enfermedad, porque si tú tienes un familiar celíaco, tienes una probabilidad muy elevada de tener la genética de riesgo y ello no va a querer decir que tengas la enfermedad. Como ya sí también se ha comentado, la genética no es necesaria en todos los casos para el diagnóstico, solo en determinadas circunstancias. ¿De qué nos hablan las guías? De que la genética la debemos de utilizar en grupos de riesgo o en el caso de diagnóstico incierto. Como grupo de riesgo nos vamos a referir sobre todo a niños asintomáticos, que tengan familia de primer grado, que tengan enfermedades del sistema inmunitario o que tengan otras enfermedades asociadas. En todos estos casos podemos empezar el estudio de enfermedad celíaca con el estudio genético. En el caso de que tengamos una genética compatible, vamos a poder hacer el screening de enfermedad celíaca, comenzando por el estudio serológico y, si es necesaria, la biopsia. Pero en el caso de que la genética no sea compatible, vamos a poder descartar ya el estudio de la enfermedad. Y como la genética no varía, pues la vamos a poder descartar de por vida. Aunque realmente no está recomendado su uso en las guías diagnósticas, sí que puede resultar de gran utilidad también el estudio genético cuando tenemos otras situaciones, como es en screening en familias o para el seguimiento en pacientes. Realmente no es lo mismo estar en la situación de arriba de la tabla, o sea, dependiendo de la genética que tengamos, no solo hablamos de que es una genética compatible con el desarrollo, sino de que existe diferentes probabilidades de desarrollar la enfermedad celíaca. En la parte superior vemos la genética, que nos va a dar un riesgo muy alto a desarrollar enfermedad celíaca, y a medida que nos desplazamos hacia abajo vemos que el riesgo es menor. De manera que si nosotros tenemos un progenitor que debuta con enfermedad celíaca y es homocigoto de Q2.5, sabemos que toda su descendencia va a tener riesgo a desarrollar enfermedad celíaca. Por tanto, podemos estar más alertas que si el progenitor que debuta tiene a lo mejor pues el de Q7.5, que es muy poco probable que su descendencia vaya a tener enfermedad celíaca, o tiene un de Q8 o un de Q2.2. Igualmente, para llevar a cabo el seguimiento de un paciente, pues si tiene genética de alto riesgo, a lo mejor el seguimiento puede ser más estrecho que en el caso de que tenga genética de bajo riesgo. Pero, como digo, esto realmente no está recogido en guías. ¿Qué casos también es útil? En los casos de diagnóstico incierto. Serología positiva con biopsia normal, MARS1 o serología negativa con una sospecha clínica fundada, falta de respuesta a la dieta sin gluten o inicio de la dieta sin gluten sin estudio previo. En todos estos casos, el tener una genética no compatible nos va a llevar a pensar en un diagnóstico alternativo. Sin embargo, tener una genética compatible pues va a hacer que llevemos a cabo una u otra aproximación dependiendo de nuestro punto de partida. Ya, vamos a dejar la genética y vamos a hablar con otra prueba que también se ha comentado, que es el linfograma intraepitelial. Sí me gustaría decir que el linfograma intraepitelial se habla mucho de él como una prueba de apoyo al diagnóstico, pero realmente el linfograma se hace, tomamos las muestras en el mismo momento que hacemos la biopsia de diagnóstico, y en ese momento nosotros no sabemos qué va a tener ese paciente. Con lo cual, si perdemos la posibilidad de determinar el linfograma en la biopsia de diagnóstico, pues podemos tener un problema o necesitar repetir la biopsia. Con lo cual, deberíamos intentar que se hiciese siempre como prueba ya inicialmente desde el diagnóstico.
El protocolo de diagnóstico precoz que se publicó en nuestro país nos habla de la utilidad, fue en el primer momento, en el año 2018, en que se incorporó el infograma intraepitelial ya en una guía diagnóstica, solo está incorporado en guías diagnósticas en España, y en este momento se destacaba su utilidad en los casos complejos, como eran la enfermedad celíaca seronegativa, casos de enfermedad celíaca sin atrofia, otros casos dudosos, en pacientes que habían iniciado una dieta sin gluten por cuenta propia y no querían realizar una prueba de provocación, o en poblaciones aberrantes de linfocitos ante una sospecha de enfermedad celíaca refractaria tipo 2. Es verdad que la citometría de flujo que se hace en una celíaca refractaria no es la que yo voy a comentar, esa parte, pero que sepáis que ante una sospecha de enfermedad celíaca refractaria existe una citometría de flujo que realmente sí está incorporada en las guías internacionales para el diagnóstico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a mirar en esta prueba? Pues lo primero que tenemos que saber es cuáles son las proporciones de linfocitos en una mucosa sana. Realmente, como aquí veis, nosotros vamos a poder identificar los linfocitos porque van a tener el marcador CD45 y CD103. CD103 forma parte de una integrina que nos está indicando que ese linfocito está en el epitelio intestinal. Como veis aquí, la mayor parte de linfocitos van a ser linfocitos CD3 positivos. Dentro de ellos, la gran mayoría son CD8, pero existe también una proporción de linfocitos gamma delta y una proporción variable de otros linfocitos. Y luego veis también que existe una proporción marcada en gris, nada despreciable, de linfocitos CD3 negativos, cuya frecuencia varía dependiendo de si estamos en niños, que está alrededor del 30%, o es más baja, alrededor del 15% en adultos. ¿Qué ocurre en un paciente celíaco? Que, como veis, estas proporciones se alteran. Y sobre todo vemos un cambio muy grande en dos grupos. El grupo de CD3 negativos, que pasa a estar mucho más reducido, y el grupo de linfocitos con receptor gamma delta, que está más elevado. Estos dos cambios en estas proporciones son lo que nosotros vamos a estudiar y lo que va a determinar el infograma celíaco. Como he comentado, lo que partimos es de la biopsia duodenal, la cual vamos a disgregar para poder tener una suspensión de células que vamos a analizar por citometría de flujo. ¿Qué vamos a estudiar por citometría? Pues aquellos marcadores que nos permitan identificar las células que a nosotros nos interesan. Entonces vamos a tener el marcador CD45, vamos a tener el marcador CD103 para saber que está en el epitelio, vamos a tener gamma delta y vamos a tener el CD3. Esto nos va a permitir identificar estos dos tipos de linfocitos. Por un lado, aquellos que poseen los 4 marcadores, que va a ser la población gamma delta, que es muy característica de la enfermedad celíaca, y por otro lado, la población que carece del marcador CD3. Lo que nosotros vamos a ver una vez que lo analizamos por el citómetro es, en la parte superior, lo que tenemos es, estamos analizando la población gamma delta. Veis aquí que existe un porcentaje elevado de gamma delta y además veis que si miramos los CD3 negativos son muy bajos, lo cual no nos indica que estamos ante una mucosa normal. Esto es lo que ocurre en una enfermedad celíaca activa y lo vais a ver mejor si lo comparamos con lo que ocurre en un paciente no celíaco. Veis que aquí apenas hay gamma delta, el porcentaje es muy bajo y sin embargo veis que la población CD3 negativa está mucho más aumentada. El infograma intraepitelial es además muy útil en otros casos, por ejemplo, en enfermedad celíaca en dieta sin gluten. En estos casos, el porcentaje de gamma delta suele continuar elevado y el porcentaje de CD3 negativo puede estar bajo o puede elevarse. Por ello, en dieta sin gluten es verdad que el infograma intraepitelial puede ser de utilidad, pero también podría llegar a normalizar, por lo cual es una prueba que un infograma intraepitelial celíaco en dieta sin gluten nos está indicando está sugiriendo que ese paciente es celíaco, pero un linfograma normal siempre hay que tener cuidado. Además, también es útil en la enfermedad celíaca potencial, porque en los casos potenciales también los gamma delta están elevados y el porcentaje de CD3 negativos no suele ser tan bajo como en una enfermedad celíaca activa, pero sí suele ser más bajo, o sea, no suele tener valores normales. Además, en enfermedad celíaca potencial se ha sugerido que puede ser indicativo de progresión hacia enfermedad celíaca. Pero esto lo voy a comentar mejor en este artículo publicado el año pasado por la doctora Garbiñe Roy, que es la pionera en esta técnica. Ella mostraba como tanto el mirar el porcentaje de gamma delta como de CD3 por separado tenía una elevada precisión diagnóstica, aunque la mayor precisión se alcanzaba cuando se tenían en cuenta los dos parámetros. Lo que sí destacaba era que el aumento de linfocitos intraepiteliales con un receptor gamma delta elevado
está presente en las distintas formas de enfermedad celíaca y que la densidad de linfocitos CD3 negativa es un biomarcador de la integridad de la mucosa. Por lo tanto, puede servir para monitorizar la historia natural de la enfermedad celíaca. En los pacientes potenciales, el hecho de ver un CD3 negativo muy bajo pues nos puede estar indicando que ese paciente es posible que esté desarrollando ya una atrofia. Y lo que sí que es importante es que la mayor precisión diagnóstica se alcanza cuando se tienen en cuenta las dos variables, cuando hay un aumento de gamma delta al mismo tiempo que hay un descenso de linfocitos CD3 negativos. Pero veréis que realmente en ningún momento he estado hablando de valores altos y bajos y no he dado ningún punto de corte. Y eso es porque realmente cuando se pone a punto esta técnica en los laboratorios es necesario que ellos establezcan sus propios puntos de corte. Sí se puede empezar con unos valores de referencia que pueden estar en torno al 10%. Podemos empezar considerando por encima de un 10% de gamma delta y por debajo de un 10% de CD3 negativos, pero la sensibilidad y especificidad que nosotros vamos a alcanzar va a depender un poco también del tipo de individuos que estemos estudiando. Con lo cual, primero, es importante que sepamos si queremos dar más peso a la sensibilidad o a la especificidad, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, si estamos estudiando niños o adultos, porque como veis el porcentaje de CD3 es diferente, también el tipo de dieta, porque el porcentaje de CD3 también va a variar, y también el contexto de daño histológico, por lo mismo que decimos, porque el CD3 realmente correlaciona con lo que es el daño en la mucosa. Ya la última prueba de la que quiero hablar es una prueba que realmente no es una prueba diagnóstica todavía, es una prueba que está en investigación, que llevamos años investigando en colaboración con el grupo del doctor Fernández Bañares en el Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, pero que bueno, tenemos bastante avanzado y esperamos que dentro de poco pues ya podamos validarlo y dar los pasos suficientes para que se pueda llegar a emplear en práctica clínica. Como se ha comentado, la prueba de provocación con gluten no es una prueba que haya que hacer en general, está reservada para algunos casos, pero cuenta con dos problemas importantes cuando necesitamos realizar una prueba de provocación. Y es, por un lado, que hay muchos pacientes que la rechazan porque no quieren, se niegan a realizar esta prueba de provocación. Y por otro lado, que realmente no existe una estandarización sobre cómo llevarla a cabo. No sabemos qué cantidad de gluten en concreto tenemos que dar y tampoco durante cuánto tiempo. Probablemente también porque exista una gran variabilidad de un individuo a otro. Yo creo que aproximadamente desde el año 2005 empezaron a surgir diferentes estudios en los cuales se intentaba dar una respuesta se buscaba una alternativa a estas pruebas de provocación largas. Entonces, un poco basándose en lo que conocíamos sobre la patogénesis de la enfermedad celíaca, surgieron dos aproximaciones. Por un lado, cuando tenemos la patogénesis, pues sabemos que una vez que entra el gluten a la lámina propia, ahí se va a poner en contacto con enzima transglutaminasa tipo 2, se va a desamidar y esos péptidos pueden ser presentados por el HLA-DQ al linfocito TCD4. Esta unión HLA-DQ con el péptido y con el linfocito realmente es un primer paso para el desecamiento de la enfermedad, de manera que si podemos valorar que existe esa unión, podemos estar valorando que ese paciente muy probablemente tenga la enfermedad celíaca. Una vez que el linfocito TCD4 se activa, va a producir diferentes moléculas, entre ellas interferón gamma. ¿Qué hicieron muchos autores? Pues midieron la producción de interferón gamma mediante el ISPOT, como una medida indirecta de esa activación de linfocitos TCD4. También, posteriormente, de manera directa, lo que se hizo fue mirar esa interacción HLA-DQ con péptidos derivados de gluten, como pues, medida directa de esa activación de los linfocitos CD4. Y pues ambas pruebas se propusieron como posibles pruebas para el diagnóstico de enfermedad celíaca en dietas sin gluten. Es verdad que se empezó a hablar de ellas en el año 2005, ha habido diferentes estudios, pero realmente no se ha avanzado más en ese sentido. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nos encontramos en el año 2013 con este artículo en el cual encontraban ese aumento de linfocitos CD4, en este caso mediante tetrámeros. Realmente, aunque no lo he comentado, lo que hacían estos autores era a partir de pacientes en dieta sin gluten a los que le administraban gluten durante 3 días. La reintroducción solo consistía en 3 días y ellos lo que hacían era mirar a diferentes tiempos en qué momento se producía ese aumento de interferón gamma medido por el ISPOT o se producía o eran capaces de detectar esos tetrámeros HLA-DQ gliadina. Y lo que veían era que había un pico a día 6, con lo cual a día 6 en sangre se podía detectar como una activación máxima de esos linfocitos de CD4. En el año 2013 apareció este trabajo en el cual, en paralelo
esos linfocitos TCD4, lo que ellos encontraban era que también había una activación de linfocitos CD8 y de linfocitos gamma delta, linfocitos que ya sabíamos que eran importantes en la patogénesis de la enfermedad celíaca. Mi grupo de investigación comenzó a investigar en este tema, tratando de ver si, mediante citometría de flujo convencional, que era una técnica que ya estaba disponible en muchos hospitales y que permitiría la implantación de manera más sencilla en la práctica clínica, pues lo podíamos también detectar y lo podíamos hacer con fines diagnósticos. Llevamos a cabo estos 2 trabajos, como he comentado, el segundo en colaboración con el grupo del doctor Fernández Bañares, y lo que vimos es que efectivamente en sangre, en ese 6º día, podíamos detectar los linfocitos CD8. Y además lo que veíamos era que para la detección de enfermedad celíaca seropositiva era una prueba que tenía una sensibilidad muy elevada y una especificidad muy alta. Y nos servía tanto para ver la enfermedad celíaca MARS3 como MARS1, con lo cual también nos permitía distinguir los casos de MARS1 que podían ser celíacos. ¿En qué consistía la prueba que nosotros hacemos? Pues nosotros partimos de pacientes que están en dieta sin gluten, pacientes que llevan al menos un mes en dieta sin gluten, y lo que hacemos es darles gluten durante 3 días. Empezamos pidiéndoles que tomasen pan de molde con gluten y ahora lo hemos sustituido por gluten en polvo, por gluten puro. De manera que tenemos ya una cantidad fija de gluten y también se lo damos durante 3 días. Lo que hacemos es extraerles una muestra de sangre previa al primer consumo de gluten y otra al 6º día. Y lo que hacemos, bueno, es importante destacar que se ha descrito que esta reintroducción durante 3 días no induce anticuerpos, no induce atrofia y en general, pues es verdad que hay pacientes que también se niegan, pero en general es bastante bien tolerada por la mayor parte de los pacientes. De esta forma, tenemos ya una prueba estandarizada con un tiempo concreto y con una cantidad de gluten específica que podemos proporcionar a los pacientes. Además, es una prueba sencilla porque solo requiere dos extracciones de sangre y además muy poca sangre. Y es válida tanto en niños como en adultos, siempre y cuando sean pacientes que lleven al menos 4 semanas en dieta sin gluten. Realmente, por los estudios descritos que hacían con los tetrámeros y el ELISpot hablaban de 15 días, pero nosotros preferimos dejarlo en un mes un poco para asegurar que hagan bien la dieta. Y sí que conviene, antes de llegar a hacer la prueba de provocación, pues con los GIP, determinar realmente que estén haciendo una adherencia correcta a la dieta sin gluten. ¿Qué ventajas tiene esta prueba? Pues estamos hablando de una citometría de flujo que nos va a ofrecer el resultado a las pocas, pues aproximadamente 2 horas después de haber recogido la segunda muestra. Además, tiene la ventaja de que el procesamiento lo podemos hacer inmediatamente tras la recogida de la muestra, pero también nos permite analizarlo al día siguiente. Y ello nos abre la posibilidad de enviar esa muestra, además ese mismo tubo en que hemos recogido la sangre a temperatura ambiente, lo podemos enviar a otro centro donde nos van a llevar a cabo la determinación y nos van a saber interpretarlo. Y sobre todo que es independiente de la HLA del paciente. Aunque no lo he comentado, si os fijáis en la primera diapositiva que ponía sobre la inmunopatogénesis, nosotros tenemos el HLA-DQ que está presentando unos péptidos. Tanto el ELISpot como los tetrámeros, realmente ellos hacen una incubación de las células del paciente con péptidos de gliadina. Pero dependiendo del HLA que tenga el paciente, va a reaccionar a unos péptidos u otros. De manera que tanto con los tetrámeros como con el ELISpot nosotros estamos determinando la respuesta del paciente a que hayamos utilizado aquellos péptidos de gluten a los que el paciente reacciona, con lo cual nos limita. Normalmente los péptidos mejor conocidos son los péptidos inmunogénicos para el HLA-DQ2.5, con lo cual es una prueba que está fundamentalmente probada en pacientes HLA-DQ2.5. Nosotros, sin embargo, lo hemos probado en pacientes con cualquier HLA de riesgo, incluso en 2 pacientes que tenían enfermedad celíaca diagnosticada y que no tenían HLA de riesgo, y en todos ellos da positiva. ¿Qué casos tiene interés esta prueba? Pues en aquellos casos que hayan iniciado una dieta sin gluten sin un diagnóstico previo. Esto no quiere decir que animemos al paciente que va a tener un diagnóstico, a lo mejor puede tener un retraso diagnóstico, a que se quite el gluten y le hagamos esta prueba, no. Vamos a intentar que el paciente siempre se haga las pruebas en dieta con gluten, pero si el paciente ya se ha retirado el gluten de la dieta, pues es una posibilidad de llevar a cabo esta prueba diagnóstica. También aquellos pacientes que llegan a consulta y tienen un diagnóstico, pero realmente al revisarlo se ve que realmente pues hay una falta de evidencia firme. Y, por último, pues en aquellos casos en que queramos descartar un falso positivo de la serología, porque en los casos de serología negativa
sabemos que el MARS1 seronegativos, esta prueba da negativo, con lo cual no valdría. En los casos de atrofia seronegativa no tenemos todavía casos suficientes, pero sí que correlaciona muy bien con la serología positiva, de manera que ante una sospecha de falso positivo de la serología podría ser también una prueba a realizar. ¿Qué es lo que vamos a mirar mediante citometría de flujo? Pues aquellos marcadores que nos van a permitir, de nuevo, identificar las células de interés. Vamos a tener CD8, porque son los tipos de linfocitos que estamos estudiando. Vamos a tener CD103 y beta-7, que son las dos subunidades de una integrina que marca migración al epitelio intestinal. Y vamos a tener CD38, que nos está indicando que estos linfocitos se acaban de activar en reacción al gluten. De manera que esta célula que tiene estos 4 marcadores simultáneamente son las células que nosotros estamos buscando. Bueno, esto es simplemente como nosotros vemos los datos, cómo tomamos los datos en el citómetro, pero lo importante es que vamos a seleccionar una población de linfocitos CD8. Vamos a ver si puedo señalarlo aquí, vamos a ver que tenga las dos unidades de desintegrina, CD103 y beta-7, y luego vamos a ver que estas células además estén activadas. A ver. Este, ¿no? Ah, no. Aquí. Ese no era. A ver. Ah, vale, es que estaba al revés, no lo tenía, lo había cogido al revés. A ver. Aquí. Estos son beta-7 y CD103, que son las subunidades de la integrina, y entonces la población que tiene la expresión a la vez de las dos, alta expresión además de beta-7, pues son las que están en el epitelio intestinal, y en el último lo que vamos a ver es que estas células, ya estamos mirando solo esta población y vemos que a la vez estén activadas. Entonces, por eso lo vemos aquí CD38 y es que lo tienen positivo. Esa es la población que nosotros estamos buscando. Aquí lo que os voy a indicar es, en la parte superior vamos a ver aquellas células que tienen la integrina, con lo cual son aquellas células que están en el epitelio, y en la parte inferior vamos a ver si además tienen, las vamos a marcar en rojo, aquellas que además estén activadas. En un paciente, en cualquier paciente que estudiemos, sea celíaco o no, la muestra que vamos a recoger previa al consumo de gluten es siempre similar. Vamos a tener aquí, veis, ese punto rojo es una única célula que estudiamos. En algunos pacientes aparecen 5, 4 o a veces ninguna. Y en este caso resulta que está activada. En ocasiones ni siquiera esas células que vemos aquí en la muestra basal están finalmente activadas. Sin embargo, en las muestras a día 6, tras la ingesta de gluten durante 3 días, lo que vamos a ver es, en el caso de los pacientes no celíacos, la imagen va a ser muy similar. Vamos a tener aquí, como veis, las dos imágenes son similares. En ocasiones aparecen pues 4 o 5 células en la muestra basal y esas mismas 4 o 5 células las vamos a ver en la muestra del día 6. Sin embargo, esto es lo que vemos cuando aparece un paciente celíaco, en este caso un paciente celíaco con MARS1. Aquí tenemos ya en rojo todas esas células que realmente están teniendo la integrina. Son células que están migrando al intestino, que tenemos en sangre, pero están yéndose hacia el intestino. Y en la parte de abajo vemos que efectivamente esas células además se acaban de activar, están activadas. Cuando tenemos un paciente con atrofia, el número de células es además bastante más elevado. Veis que ya tenemos un porcentaje bastante importante de células migrando al intestino y todas ellas activadas. Pues nada más, ya como investigadora que soy tengo que agradecer a mis fuentes de financiación y ya por último pues a todo mi equipo. Muchas gracias.